Muy bien. Vamos ahí está, muy bien. Vamos a dar unos minutos. Terminen de conectarse. Ya está, muy bien. Entonces vamos a seguir con personal social. Vamos a ver. Vamos a ver por aquí. Voy a cerrar esto. Diapositiva. Ujú. Ahí está. Entonces, como les decía, vamos a trabajar aquí personal social. Vamos a ver. Ahí está. Tema 5. Muy bien, las reformas borbónicas. Voy a compartir un video por acá. A ver. A ver. Saludos a todos, espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga Rocío Carreón y el día de hoy te hablaré sobre el virreinato de la Nueva España, así que pon mucha atención. Después de la conquista de Tenochtitlan, el 13 de agosto de 1521, inició una nueva era, donde los españoles construyeron una ciudad que se convertiría en el centro político y administrativo de la Nueva España, que fue el nombre elegido después de la conquista. Toda esta etapa del virreinato duró 300 años. La Nueva España es el resultado de la conquista española de los pueblos mesoamericanos. La Nueva España dio origen a una cultura mestiza, mezcla de lo indígena y lo español, con aportaciones importantes, aunque mínimas, de los esclavos llegados de África. A pesar de que la sociedad estaba dominada por los dos grupos en que se dividía la población española, que son los peninsulares y los americanos, y de que la cultura de estos fue la que terminó por convertirse en la base de las nuevas prácticas que habrían de florecer en el territorio de la Nueva España. Con el paso del tiempo, la convivencia entre españoles, indígenas y africanos dio origen al mestizaje y a las castas. Los hijos de padres de distintos grupos sociales y étnicos formaban las castas. Según el origen de los padres, se daba un nombre diferente a cada casta. Por ejemplo, los hijos de un español y una indígena eran llamados mestizos, y los de un español y una africana, mulatos. También existían los criollos, que eran los hijos de españoles nacidos en América. Y sin olvidarnos de los peninsulares, que son los pobladores de Nueva España que habían nacido en España. Todos estos formaban parte de la nueva cultura de la Nueva España. La organización política en el virreinato
quedaba bajo la autoridad del rey de España, quien originalmente delegó a Hernán Cortés todas las funciones políticas, económicas, administrativas y de justicia. Al principio los conquistadores mantuvieron los sistemas de gobierno indígenas, así que los antiguos señoríos se conservaron, al igual que el cobro de tributos y la organización del trabajo. Pero en 1528 se estableció una institución llamada Real Audiencia, para evitar el abuso de poder de los conquistadores. Posteriormente, en 1535, el rey de España nombró a un virrey como su representante en Nueva España, para cuidar directamente sus intereses y gobernar el territorio conquistado. Así se inició el virreinato, el cual se organizó de la siguiente forma: con un rey, con un consejo de Indias, con una casa de contratación de Sevilla, con un virrey, con audiencias con gobernadores y con un cabildo o ayuntamiento. En sus actividades económicas durante el virreinato estaba la agricultura, la minería, la ganadería y el comercio. Los españoles introdujeron en América nuevas plantas y semillas para la agricultura, lo cual aumentó el cultivo mesoamericano. La agricultura también cambió con la nueva tecnología, es decir, con el empleo de herramientas que se utilizaban en Europa como el arado, los azadones, las palas, las tenazas y los molinos, así como el uso de animales de tiro. A pesar de que se introdujeron numerosos productos agrícolas, varias especies locales conservaron su importancia. Por ejemplo, el maíz, que se volvió el primer producto comercial, el agave, que se usaba para producir fibras, y bebidas alcohólicas. Con la explotación de las minas, los españoles fundaron haciendas en las que se sembraban maíz, algodón, caña de azúcar y cereales para abastecer el comercio con las zonas mineras y otras ciudades novohispanas. La minería fue uno de los objetivos de los viajes de exploración y conquista, y de la consecuente expansión española. Así, desde el siglo XVI se exploraron varios territorios americanos y se descubrieron yacimientos de plata y oro. Al poco tiempo. Muy bien, hasta ahí. A ver, entonces vamos a continuar por acá. Habíamos estado hablando ya de las reformas borbónicas la clase pasada y decíamos que eran los cambios que se habían dado durante el virreinato, ¿no? Eso quiere decir, muy bien, España empezó a gobernar, pero no todo iba bien. Hubo un tiempo en que España empezó a perder territorio, empezó a perder poder también en las colonias españolas, en las colonias de aquí de América. ¿Qué lo produjo? ¿Qué cosa? ¿O qué lo impulsó a qué? A hacer cambios. Estos cambios vienen desde la corona, bien, desde España, a todas sus colonias. Bien, ¿y qué pasó? Entonces, ellos dijeron, no, tenemos que cobrarles más impuestos. Tenemos que cobrarles más impuestos porque necesitamos más dinero para vivir. Se daba que en ese tiempo también teníamos el tema de los reyes holgazanes. Los reyes no gobernaban, muchos de ellos enviaban pues a sus servidores a gobernar y simplemente que les trajeran dinero. Entonces estuvo malgastando muchos años dinero que se recibía, el oro, la plata, todo ello de las colonias. Entonces España empezó a decaer. Pero para poder contrarrestar esto, dijeron, no, vamos a cobrarle más impuestos a los indios, a todos aquellos a quienes hemos conquistado, y vamos a hacerle trabajar más y a vender. Entonces, se va a dar así las reformas. Reformas quiere decir un cambio. Vamos a reformar algo, va a haber un cambio total, desde las bases. Bien, entonces se da así la reforma. Pero esto no le va a convenir pues a varios de la época y que va a provocar un malestar. Este malestar se va a extender. ¿Y qué va a pasar? Muy bien, ellos van a rebelarse. Empiezan las rebeliones. Ya ustedes conocerán, habrán escuchado de Tupac Amaru. Tupac Amaru también se va a rebelar por el tema de las reformas. Bien, las reformas borbónicas son las que van a iniciar con las rebeliones. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en un inicio obedecían, no estaban de acuerdo, pero obedecían. Cuando surge el tema de las reformas borbónicas, ya no, dicen no, porque vamos a seguir obedeciendo, porque vamos a seguir pagándoles. No, si ellos han malgastado el dinero y aparte nos están explotando. Y encima no me conviene a mí comercializar, porque en ese entonces Tupac Amaru era un comerciante. Entonces a mí no me conviene comercializar, porque lo que traigo, ¿qué voy a ganar? No voy a ganar nada, porque les tengo que dar casi más de la mitad a los españoles. No me parece justo. Así que se empezaron a leer. Este es el escudo Borbón, ¿no? Y hace referencia a los símbolos franceses de la región de Borbón. ¿Ven? Aquí está quienes llevaron a cabo
¿no? Las reformas borbónicas que va a ser Carlos II y Felipe V. Luego tenemos a Fernando IV y Carlos III. ¿Y por qué se crearon estos nuevos virreinatos? Porque desde el momento de la conquista, América fue gobernada por dos virreinatos, pero para 1700 la realidad americana había cambiado, ¿no? Y había peligro de invasión de otros países. Por ejemplo, ustedes lo que están viendo ahí de color verdecito y este rosadito, todo eso son las colonias de España. Ese verdecito que ustedes están viendo, ¿qué país será hoy en día? Norteamérica, Centroamérica, ¿qué país era eso verdecito? Sobre todo esta parte de acá. ¿Qué país era esa parte? ¿Cuál mis? Esta de acá. Esa que he encerrado. ¿Qué país será? Donde hablan, órale, mijo, y cantan los charros. México. México, ¿verdad? Eso era México. De hecho, ese era el territorio de México. México fue una colonia española, bien. Todo lo mismo que pasaba acá en Perú pasaba en México. Pero, ¿por qué creen que los mexicanos hablan español y no hablan inglés? ¿Por qué en Estados Unidos sí se habla inglés? Porque Estados Unidos fue una colonia de Inglaterra. Inglaterra fue uno de los principales enemigos de España. ¿Qué pasó? Inglaterra, ya Estados Unidos se va a dar la independencia, antes de nuestra independencia o antes de su independencia. ¿Y qué quería Estados Unidos? Quería empezar a comprar territorio. Él quería extenderse. Por eso hoy en día Estados Unidos es todo esto. No me equivoco, es hasta acá. Hasta aquí una parte y la otra parte es Canadá. Y luego viene Estados Unidos otra vez por acá, que vendría a ser Alaska. Así, ¿ya? Entonces, Estados Unidos empezó a comprarle territorio a Canadá, a México. Y como un tiempo México no le quiso vender territorio, ¿qué hizo? Los conquistó. Ustedes verán esas películas del oeste, del lejano oeste, donde hay indios y vaqueros. Ya esa es la historia de la guerra que enfrentó, pues, cómo luchaban también los indios mexicanos para enfrentarse a los que estaban, pues, a los que eran de Estados Unidos, ¿no? Aquellos vaqueros. Parte de Estados Unidos también eran indios, solo que ellos, como vinieron los ingleses, pues ya hubo otro tipo de razas, ¿no? Se crearon otras razas. Por ejemplo, acá vinieron los españoles, entonces se crearon otras razas, como los mestizos, ¿no? Los criollos. Allá no, allá pues fue con los ingleses. Bien, entonces sigamos por aquí. Por el país, los ingleses fueron también quienes conquistaron parte de África. De hecho, por eso es que ellos son tan racistas allá, ¿no? En Estados Unidos. Ahora un poquito ha bajado, pero son así. Ujú, ujú. Vamos a ver. Veamos, veamos, veamos. Por aquí. Partir. Ujú, vamos a tomar la foto también. Y creo que me mandan, ¿qué dice? No sé quién es. ¿Alguien escribió en el grupo, creo? Ahí al número que escribió, ahí le manda a la Miss ellos son los que manejan el tema de los pagos. A ver, voy a poner acá asistencia temática y asistencia personal. Ujú. Asistencia personal social. Ya, para saber. Ya, listo. Entonces les decía que así se va a dar. Ya, entonces como ya empezaba pues Estados Unidos también a empezar a independizarse y además estaban tan cerca de las colonias de Inglaterra, a España no le convenía pues bajar la guardia. Imagínense, ya los iba a conquistar prácticamente a lo que es hoy en día México, ¿no? Entonces, veamos por aquí. ¿Qué abarcaba el virreinato del Río de Plata? Lo que hoy es Bolivia, una parte del norte de Chile,
Paraguay, Uruguay y lo que es Argentina. Por eso que los argentinos también nos ayudan a liberar, ¿no? La capital era Buenos Aires y el virreinato se subdividió en provincias e intendencias, que era tan grande el virreinato de ese entonces, de las colonias españolas, era demasiado que ni siquiera ellos mismos podían controlar, ¿no? ¿Por qué se creó el virreinato de Río de Plata? El virreinato en sí era uno solo, pero ellos lo dividen, ¿por qué? Porque era demasiado estratégico para frenar el peligro portugués e inglés, como les decía, ¿no? En la parte de arriba ya estaban los ingleses, habían invadido Estados Unidos, estaban abarcando gran parte de ese territorio. Y, también, por ejemplo, iban a haber colonias francesas también, ¿ya? Colonias de Francia. Y portugués, porque recuerden que Portugal conquista a Brasil, por eso que en Brasil se habla el portugués. Por ejemplo, miren acá. Esto era toda España, ¿no? Y acá, esto blanco que ven aquí era parte de Brasil, entonces colonia Portugal, de Portugal. Colonia de Portugal, el reino de Portugal, ¿ven? Brasil habla portugués porque fueron conquistados por Portugal. Nosotros hablamos español porque fuimos conquistados por España. En Estados Unidos hablan inglés porque fueron conquistados por Reino Unido. Así es, ¿ya? Por eso en cada país se habla diferente idioma. Hablan el idioma por los que fueron conquistados porque si no mantendrían su idioma natal. Su idioma natal sería quechua. Pero no hablamos la mayoría quechua, solo en algunas zonas porque fuimos conquistados y fuimos, pues, nosotros ya somos producto de las mezclas de etnias, de clases sociales, etcétera, ¿no? Que había en esa época, ¿ya? Por eso algunos tienen apellido español también, ¿no? O otros apellidos también, porque recuerden que vinieron chinos, vinieron africanos también que se comercializaban en esa época como esclavos. Bien, ahora veamos por aquí. ¿Qué objetivos buscaron las reformas borbónicas? Recuperar el poder mundial de España, querían que España vuelva a crecer, vuelva a ser poderoso, optimizar las ganancias derivadas de las colonias, consolidar el poder del rey, mejorar la administración colonial e incrementar la recaudación. Ahora, como les decía, en económico querían evitar el contrabando. También, recuerden que ¿cómo se da el contrabando? Pues teníamos a Inglaterra y a Portugal, los principales enemigos de la colonia española, que querían, les robaban, pues, ¿no? Lo que ellos sacaban de sus colonias, lo que ellos también robaban a nosotros, también ellos les quitaban en el mar, ¿no? De hecho, mandaban corsarios, piratas, todo eso. De ahí viene la historia de los piratas de esa época. En administrativo, facilitar los trámites, ¿bien? Y la administración del territorio también. Porque al estar dividido, pues es más fácil controlar, ¿no? Cuando divide la famosa frase, divide y vencerás. Muy bien, eso quiere decir que si uno divide, vas a poder abarcar todo, vas a poder llevar a todo, estar enterado de todo. Entonces la colonia va a poner ahí a gobernantes. Todo es uno solo, todo era uno solo, pero va a tener un representante, como un virrey, bien, como un virrey. Por eso dice que la capital va a ser el Río de Plata. ¿No? El Río de Plata va a tener ahí, aquí va a estar la capital, va a ser Buenos Aires, que hoy en día es la capital también de Argentina, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a abarcar por aquí. Ahí está. Miren, miren cómo era el anterior, cómo se había dividido, ¿no? El virreinato en la época. Y vemos por aquí que Chile va a estar con la otra, dos reinos, ¿no? Las colonias españolas se dividen en dos, pero Chile va a estar con el primero, con el Perú, ¿no? Con el Perú, México y todo Centroamérica. Ya está. Entonces eso va a ser otra cosa que va a darse con las reformas borbónicas. Ahora, las reformas administrativas, mayor control sobre la recaudación de impuestos en las diferentes colonias españolas en América y la creación de intendentes, ¿no? Quienes eran los representantes de la corona en América en cuanto a impuestos. ¿Ellos qué hacían? Ellos recaudaban todos los impuestos y se encargaban de llevárselo a la corona. Las reformas territoriales. Acá vemos la creación de los virreinatos, ¿no? De Nueva Granada en 1717,
Río de Plata, 1776, se empieza a dividir, porque era importante dividir para tener un mayor control. Todo lo amarillito que ustedes están viendo ahí en el mapita, eso era dominio de Portugal, ya eso es Brasil, lo que hoy en día es parte de Brasil. ¿Qué más tenemos ahí? Miren por acá. Voy a acercar. Ahí está bien. Todo eso virreinato de Nueva España, ¿no? Acá está México, todo lo que pertenece hoy en día a México. Ahí está Acapulco, las playas, Centroamérica, ¿no? Capital de Guatemala, ya todo eso le pertenecía a España. Panamá, ahí está el virreinato de Nueva Granada, que abarca todo lo que es Perú, ¿no? Acá está el virreinato del Perú, acá está el virreinato, también todo lo que es de La Plata, de la capital Río de Plata, el virreinato de La Plata, la Capitanía General Chilena, ¿no? Ya todo eso, todo lo que estamos viendo ahí, de colores, excepto el amarillo, iba a ser colonia de España. Ya está. Entonces, asignación de enviados de la corona española como gobernantes de estos territorios. Bien, de estos territorios. Reformas religiosas. Expulsión de las órdenes religiosas de los jesuitas con el fin de disminuir su poder a nivel económico y social. Mayor poder económico del rey o de su enviado, incluso por encima de la Iglesia Católica. Reformas económicas, acabar con la piratería y el contrabando en América, estableciendo el libre comercio entre España y América, ¿no? Creación de impuestos para sociedades indígenas y los comerciantes terrestres y marítimos, ¿no? Ahí está. Entonces yo le decía que, por ejemplo, Tupac Amaru, que fue un revolucionario, ¿qué va a hacer? Pues él era un comerciante, ¿no? Entonces se va a ver también eh, afectado por los impuestos que se empiezan a cobrar a los comerciantes. Como les decía, él traía mercadería también del extranjero, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué se quería cambiar en lo económico? Vean ustedes, lo que hacía para llegar a las colonias españolas era cruzar el Atlántico, el mar Atlántico, ¿ya? Entonces, los Borbones querían terminar con el sistema comercial monopólico que favorecía al contrabando y también la evasión de impuestos, ¿no? Eso quiere decir que así como hoy en día hay personas que no pagan, en ese entonces tampoco. También habían personas que no pagaban. Entonces, ¿qué hacían? Les cobraban. Pues les cobraban y cobraban más impuestos para poder subsanar eso que no habían pagado ellos. Entonces, los demás tenían que pagarlo. Por eso aplicaron el reglamento del libre comercio también, pero con impuestos, ¿no? ¿Qué resultados tuvieron las reformas? Ahí está, eso copien, por favor, eso copien. Abajito, nosotros habíamos estado copiando el día lunes ese tema de la reforma, pero nos faltaba esa parte. Copien eso. Resultados positivos y negativos de las reformas. Uh-huh. Uh-huh.
Recuerden que estamos en personal social, vayan copiando. ¿Ya está? ¿Terminaron esa parte? ¿A alguien le falta? Voy a cambiar. ¿Terminó Kenai? Sí, Miss. Muy bien. ¿Terminó Dulce? Yo tomé foto. Ok. ¿Terminó Brian? ¿Brian terminó? Brian. No está. A ver, a ver. Tengo doble Brian. ¿Jeffrey? ¿Terminó Jeffrey? Sí, mi, ya Sí. terminé. Ah, muy bien, ya terminó Brian. Muy bien, Jeffrey. Y Areli salió. Estaba acá, pero salió. Ya, muy bien. Entonces, en lo positivo, van a permitir aumentar los ingresos de las colonias del Estado español y permiten controlar mejor el territorio de las colonias. Y en lo negativo, lo malo fue que los controles de los Borbones le quitaron autonomía a los americanos
que empezaron a sentirse presionados por el centralismo de los Borbones, ¿no? Algunas consecuencias de las reformas va a ser que se va a incrementar el comercio entre España y América, mayor recaudación de impuestos, obviamente en beneficio de España, y disminución del contrabando, ¿no? Explotación brutal de la sociedad indígena también, eran demasiado explotados ya que tenían que pagar impuestos excesivos. Muchos morían también al trabajaban, imagínense, 24 horas, o sea, todo el día y el día siguiente lo mismo, o sea, no descansaban y muchos morían, pues, ¿no? Cambio total en la sociedad indígena, cultural y social. Ahora vamos a ver quién fue Tupac Amaru. Voy a sacar por acá, poner por ahí, voy a cambiar. Voy a poner el video, ¿ya? Tun, 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 tun. A ver, a ver. Vamos a poner por acá Tupac Amaru. Compartir. Presentamos a Túpac Amaru II, líder de la Gran Rebelión. José Gabriel Condorcanqui, conocido posteriormente como Túpac Amaru II, nació el 19 de marzo de 1738, hijo del cacique Miguel Condorcanqui y de Rosa Noguera, heredando de su madre el linaje del último inca de la resistencia de Vilcabamba, Túpac Amaru I. Por su condición de hijo de cacique, realizó sus estudios con los jesuitas en el Colegio San Francisco de Borja o Colegio de Caciques de Cusco, llegando a dominar el quechua, castellano y latín. El 25 de mayo de 1758 contrae nupcias con Micaela Bastidas Puyucagua, con quien llegaría a tener 3 hijos, Hipólito, Mariano y Fernando. Posteriormente, con la muerte de su padre, heredaría el cargo de cacique de Tungazuca, Surimaná y Pampamarca, ostentando además el título de marqués de Oropesa. Convertido en un rico comerciante, cubrió las rutas desde Río de la Plata hasta Callao, pasando por Potosí, Puno y Cusco. Es durante el desarrollo de estas actividades que empezó a sufrir la presión de las autoridades españolas, quienes lo sometieron al pago de prebendas y el alzamiento de los tributos de aduana y alcabala. También conoció y entendió la explotación y abuso al que estaba siendo sometido el pueblo indígena, mediante la mita minera, que desencadenó una gran mortandad para quienes eran obligados a trabajar en las minas. La mita obrajera, que encerraba a las mujeres y niños en las fábricas de tejidos en extenuantes jornadas de trabajo, los repartimientos mercantiles, convertidos en una práctica de enriquecimiento para los corregidores que obligaban al pueblo a comprar mercaderías innecesarias a precios injustamente altos, y la implementación del sistema de castas, donde la raza blanca era considerada superior a todos los demás mestizajes. Teniendo como función mediar entre el corregidor y los indígenas de su cacicazgo, en 1776 decide presentar un reclamo ante el visitador José Antonio de Areche, quien había llegado al Perú para aplicar las nuevas medidas establecidas por la corona española, bajo el reinado de Carlos III, conocidas como las reformas borbónicas. Sin embargo, en la reunión que tuvieron ambos en la ciudad de Lima, Areche haría caso omiso a las denuncias de abuso y explotación presentadas por el cacique, lo que motivó el inicio de la Gran Rebelión de 1780. José Gabriel Condorcanqui inicia la rebelión contra la dominación española bajo el nombre de Túpac Amaru II, autodeclarándose inca. Si bien al comienzo seguía reconociendo la autoridad de la corona española, afirmando que su movimiento iba en contra del mal gobierno de los corregidores, luego la rebelión llegaría a convertirse en un movimiento independentista. Su esposa, Micaela Bastidas, y diversos familiares tuvieron una participación directa en el levantamiento, acompañando a Túpac Amaru incluso en el funesto desenlace. El 4 de noviembre de 1780, Túpac Amaru captura al corregidor de Tinta, Antonio de Arriaga, odiado por sus excesos y abusos contra la población, siendo ejecutado públicamente en Tungazuca a manos del esclavo Antonio Oblitas. Este hecho fue el punto de partida de la rebelión, puesto que su conocimiento consiguió que muchos indios y mestizos se unieran al levantamiento.
Luego de esta ejecución, Túpac Amaru avanzó hacia Quiquijana y Pomacanchis, destruyendo obrajes, suprimiendo mitas y repartimientos, dejando sin efecto tributos y alcabalas y anulando la esclavitud a los negros esclavos. Todos estos actos fueron conocidos en Cusco, por lo que el corregidor Inclán Valdés organiza de la mano de españoles y criollos ricos, y además del obispo del Cusco, Moscoso y Peralta, un ejército de 1500 hombres, junto a cientos de indios, zambos y mulatos, para enfrentarse a las fuerzas rebeldes. El 18 de noviembre se produce la batalla de Sangarará, donde Túpac Amaru vence al ejército español al mando de Tiburcio Landa. Pese a ello, Túpac Amaru no dio el golpe final al Cusco, sino que regresó a Tungazuca y desde ahí intentó negociar la rendición de la ciudad. Entretanto, marchó al sur para levantar a los pueblos del Bajo y Alto Perú y parte del virreinato del Río de la Plata. Luego de 46 días recorriendo el sur, en enero de 1781, recién inicia su ataque al Cusco. Sin embargo, la ciudad se encontraba fuertemente resguardada por tropas enviadas desde Lima por el virrey Agustín de Jáuregui, siendo Túpac Amaru y los rebeldes derrotados por las fuerzas españolas y sus aliados, entre ellos los caciques Pumacagua, Choquehuanca y Zaraguaura. Túpac Amaru se retira de la ciudad de Tinta, perseguido por casi 17.000 hombres del ejército español. El 6 de abril de 1781 se enfrentaría nuevamente a los hispanos en la batalla de Checacupe. Sin embargo, esta vez la suerte le fue adversa, debiendo retirarse hacia la ciudad de Combapata, donde fue traicionado por el criollo Francisco Santa Cruz, quien lo entregaría a él y a su familia a las tropas realistas, quienes los llevaron hasta la ciudad de Cusco. Los días siguientes a su captura, Túpac Amaru y su familia fueron sometidos a todo tipo de crueles torturas, con el objetivo de averiguar los nombres de sus cómplices y territorios insurrectos. Pero todo fue inútil, ya que con las fuerzas que le quedaban, trató de enviar mensajes con su propia sangre a sus compañeros de rebelión, dando como única respuesta al visitador José Antonio de Areche: nosotros somos los únicos conspiradores, vuestra merced por haber agobiado al país con exacciones insoportables, y yo por haber querido librar al pueblo de semejante tiranía. El 15 de mayo de 1780, el visitador expide la sentencia contra Túpac Amaru, condenándolo a la pena de muerte por desmembramiento por caballos, sentenciando también a la pena de muerte a su esposa Micaela Bastidas y a su hijo Hipólito. La ejecución de dichas sentencias se llevaron a cabo 4 días después de su expedición, siendo de las más crueles y brutales llevadas a cabo durante la colonia. Micaela Bastidas fue condenada a morir por el garrote. Sin embargo, al ser su cuello muy delgado, no pudo concretarse la muerte por asfixia, por lo que sus verdugos la patearon en el vientre hasta la muerte, no sin antes haberle cortado la lengua para evitar escuchar sus gritos. Túpac Amaru, a quien también le seccionaron la lengua, tuvo que observar la horrible muerte de su esposa y el ahorcamiento de su hijo Hipólito, para luego ser atado por sus extremidades a gruesas cuerdas que tirarían 4 caballos para lograr su descuartizamiento. Sin embargo, los animales no lograron desmembrar a la solemne víctima, por lo que después de un tiempo de terrible sufrimiento, el visitador Areche ordenaría que le corten la cabeza y lo descuarticen usando un hacha. Muy bien. Entonces, ahí hay un dato curioso. Todo. El dato curioso es que, si bien es cierto, le van a cortar la lengua y a su hijo también lo van a matar, él va a tener otro hijo también, pero a ese hijo no lo llegan a agarrar. O sea, la descendencia que hay hasta ahora es gracias a ese hijo. ¿Y qué pasó? Que él llegó a huir, era el hijo menor, ¿ya? Por eso es que solo muere uno de sus hijos. Lo buscaron, pero los rebeldes que apoyaban la causa lo escondieron, ¿no? Hasta que pueda pasar esto de lo que habían matado sus padres, ¿no? Y además ya vino después la independencia también. Entonces, las reformas borbónicas. ¿Quiénes fueron los colaboradores de Juan Santos Atahualpa, más conocido como Túpac Amaru, ¿no? Acá vamos a tener a los indios y campesinos. Campesinos y esclavos, ¿no? Los indios y esclavos. Esclavos, ya. Ellos van a apoyar. Los indios y esclavos. ¿Qué tribus selváticas apoyaron la sublevación? Ahí a página 69. Pongan ahí, página 69. Ahí está. A ver, la pregunta es...
Ujú. Ujú, ujú. ¿Dónde está? Ujú. Vamos, acá vamos a poner ya. Los indios, las tribus de la sierra y selva. Ya está. Acá no, a ver, no había, acá no cuenta la historia. Ujú. Ya. Entonces ahora, ¿en qué consistió las reformas religiosas? Ujú, ujú. Poner acá. Expulsión de los jesuitas. Ya, ¿por qué ellos van a expulsar a los jesuitas? Porque los jesuitas eran los que les daba educación a los indios, entonces no les convenía. ¿Qué dice, cuáles fueron los objetivos de la reforma? Hacer crecer a España, disminuir, no, eliminar, eliminar potencias extranjeras y protegerse de invasiones. Ya está. Eso pongo. Página 69. Ah, ahí está. ¿Cuáles fueron las causas de la rebelión de Tupac Amaru? Los impuestos excesivos por parte de la corona española con las reformas borbónicas. Ya está. Corona española con las reformas borbónicas. Ya, listo. Nada más. A ver, vamos. ¿Ya copiaron eso para cambiarlo? ¿Me avisan? Un momentico, un momentico, llames. Ok, ok, ok. Lo voy a alejar un poquito para que puedan verlo tanto la uno. Ahí está.
Copien para que tengan ya su tarea lista y simplemente tengan que mandar. Muy bien, Kenai. Ha mandado sus tareas acá. Muy bien, Jeffrey. Muy buen trabajo, Jeffrey. Listo, Miss. Muy bien, muy bien. Ya está, entonces vamos bajando. Completa el mapa. La reforma borbónica. Ustedes tienen ahí información que les acabo de dar. Entonces, ¿qué es? Son cambios. Cambios que realiza la corona española. Ya. En administrativas, vamos a poner ahí lo siguiente. Libre comercio. Ponemos ahí libre comercio. Aumentan los impuestos. En las económicas. Ponemos en económicas. Ah, y se divide también, ¿no? Ujú. Ya está. Administración. Administración. Listo. En políticas. Ujú. Establecimiento de intendencia, formación de primer ejército profesional. Formación de intendencias. Ya, formación de intendencias. Expulsión de jesuitas. Reforma religiosa. Ujú. Y nada más. Ya está. Eso copien. Nada más. Ahí está su tarea. Creo que eso es todo. Ajá. Ahí está. Copiamos, copiamos. A ver, aquí el 1031 no. Mandar fichas, mandar. Colegio de personas.
Ya está. Ujú. Ujú. Ya, ahora sí, ¿terminaron eso? Sí, Miss. Muy bien. Muy bien. Ya está. Entonces, ahora sí, ahí ya tienen su tarea, envíenme la foto para poder ponerles ya su nota antes de que salga. A ver, vamos a ver. Perdón, ya está. Ya, a ver, ¿qué me ha faltado acá? Arel me ha faltado. Ajá. Entró, pero salió. Ya está. Muy bien. Entonces, eso que ustedes están haciendo ahorita me van a mandar una foto, ¿ya? Me van a mandar una foto y ya estaría su tarea. Bien. Entonces, a ver, vamos a ver por aquí para que pueda salir un ratito. Ujú. Ujú. Ya está. Muy bien. Pueden salir y nos vemos. Chao, Cuídense. Miss. Chao, Hasta chao. mañana. Chao, Miss. Chao. Hasta mañana. Bueno, hasta la otra semana.